Entonces, vamos una vez más a escuchar esta versión, ¿no? Que ya tenemos acá. Ya, bueno, si no se usaban ligaduras y aparecen en la partitura es porque nosotros lo que estamos viendo es una partitura que ya está transcrita en una notación moderna. Entonces, como está transcrita en una notación moderna, nosotros estamos utilizando además barras de compás. Entonces, en nuestra mente occidental y un tanto cuadrada, tiene que haber una organización, tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber una estructura. Entonces, estamos, digamos, desde el siglo XVII prácticamente, estamos con la idea de que todo tiene que estar así como que bien organizado, estructurado, equilibrado, etc. El clasicismo llegó precisamente al punto álgido del asunto, ¿no? Donde todo tiene que estar bien equilibrado y demás. Entonces, nosotros tenemos que organizar todo en 2, en 3, en 4, 6 octavos, 9 octavos, etc. Pero para que eso sea claro, evidentemente necesitamos las barras. Anteriormente sí se utilizaban algunos signos que podrían indicar dónde estaba, dónde había una barra. Pero, por ejemplo, en el canto gregoriano encontramos barras, pero no necesariamente están indicando un compás, porque sabemos que, por ejemplo, el canto gregoriano es de ritmo libre, no tiene una rítmica establecida con precisión. Entonces, como no tiene una rítmica establecida con precisión, lo único que pueden marcar es dónde terminan las frases. Y hay frases que son con una terminación más importantes que otras. Entonces, por ejemplo, si termina un enunciado, o si hay una coma, por ejemplo, pues indica con una barra muy pequeña. Si hay algo similar a lo que sería un punto y seguido, sería una barra un poquito más extensa. Pero si hay una parte donde termina un párrafo, o el equivalente a un párrafo, entonces había una barra mucho más larga. Pero si ya terminaba una sección completa, entonces ya debería 2 barras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se fue desarrollando y aceptando con el paso de los siglos. Entonces, estamos hablando de que es un desarrollo que va así súper lento, muy paulatino, poco a poco, prácticamente, igual que pasó con los, ¿cómo se llama? Con las alteraciones. Aparece el si bemol, pero para que aparezca el si bemol, por ejemplo, pues no fue de la noche a la mañana. O sea, pasa por lo menos 2 siglos para que aparezca la siguiente alteración. Revisen el mapa conceptual que les envié de la teoría modal. Es un mapa conceptual que ustedes, al ampliarlo, pues van a ver ahí las diferentes líneas hacia donde se va todo este asunto. Y ahí aparece precisamente en qué momento aparece el bemol, el primer bemol, que es el si bemol. ¿En qué momento aparece el mi bemol? ¿En qué por el momento aparece el fa sostenido, el do sostenido? Y van a ver que no es una cuestión de años, es una cuestión de siglos prácticamente. Entonces, eso es lo que siempre o se ha dicho últimamente, ¿no? Que en esta época vamos tan rápido que como que no vamos desbocados, ¿no? Y en aquel momento pues, las cosas van poco a poco pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo de las ligaduras no se dio hasta prácticamente el siglo, pues, finales del XVI y ya hasta el siglo XVII propiamente. Anterior a eso, lo único que se utilizaban eran los puntillos. Y como solamente se utilizaba eso y no había también un desarrollo de las barras todavía mucho más preciso, indicando un compás así todavía con mayores, ¿cómo se dice? Restricciones. Entonces, solamente el uso de los puntillos permitió que al hacer una notación moderna, como la que utilizamos actualmente, pues solamente haya la existencia de algunas notas. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras poner una negra con 2 puntillos y lo quieres hacer con ligaduras, híjole, necesitas una negra, luego necesitas una corchea y luego necesitas un 16avo. Y como no existía la negra con 2 puntillos, no, porque nada más se podía poner un puntillo, pues entonces es una figura que en aquel momento no existe. Si tú quieres poner, por ejemplo, una blanca ligada con una corchea, es una figura que no existe. ¿Cómo la podrías escribir con puntillo? No se puede. Si tú quieres escribir ¿qué quieres? Una negra con una blanca con una negra, pues sí se puede escribir con puntillo. Entonces, todas las figuras que nosotros escribamos con ligaduras dentro de nuestra notación moderna deben de tener la posibilidad de escribirse con puntillo. Si no tienen la posibilidad de escribirse con puntillo, no se puede utilizar. Entonces, esa es una cosa muy importante, porque al estar haciendo estas melodías, uno quisiera utilizar, por ejemplo, eso que decía yo,
una blanca ligada con una corchea, ligada con una negra, por ejemplo. ¿Cómo lo transcribes utilizando solamente un puntillo? ¿Qué figura tendrías que utilizar? Pues está caótico, está complicado poder hacer esa figura, ¿no? Entonces, en realidad, solamente se usan figuras con ligaduras dentro de nuestra notación moderna, pero que en aquel momento deben tener un equivalente a escribirse con puntillos. Si no, no se pueden utilizar. Pero son desarrollos que te digo, son paulatinos, van lento, no son tan rápidos, ¿no? A partir del siglo XX no dio por querer hacer las cosas en friega, así literal, ¿no? Entonces ahora queremos todo rapidísimo. Como ahora, ¿no? Ya queremos que se nos acabe esto del famoso coronavirus, pero pues va a llevar su tiempo, ¿no? O sea, todos de alguna manera tenemos que ser pacientes y la paciencia es algo que ya es una virtud que poco se practica muchas veces, pero ahí vamos, en ese sentido. Ok, entonces, después de este comercial, vamos a escuchar otra vez la melodía de Lazus, que en eso nos quedamos para todos los que estaban entrando ahorita. Va otra vez. Espérenme, le voy a... Ah, va otra vez. Ah, caray. ¿Por qué me puso esto? Espérenme. No sé qué es esto. Ah, quítate. ¿Cómo quito eso? No lo sé. ¿Alguien sabe cómo lo quito? No. A ver. ¿Qué? No sé. Vamos a hacer desde acá, ya da igual. Sí, eso, quitar qué cosa. Es que me aparecen unas banderolas y solamente se repite un compás, entonces no sé qué pasó. Voy a cerrar el archivo y lo voy a volver a abrir. A ver qué pasó aquí. A lo mejor cierto el programa. Y voy a volver a abrir porque no sé qué hice. A ver si ya con eso se arregla el asunto. Ok, entonces, Lazus. A ver si ya me lo quito. Ah, ya sé qué hice. Ya, ahí va. Ok, ya, está bien. No me di cuenta que apreté una barra de repetición y alguna cosa más ahí arriba en la barra de herramientas. Ok, vamos entonces al siguiente ejemplo. Vamos ahora con nuestro amigo Tomás Luis de Victoria, ¿sí? O Magnum Mysterium, otra de las obras famosísimas, sumamente interpretadas, de una profundidad que lo deja uno así con el espíritu, pero hasta el fondo de entender ese sentido de espiritualidad, ¿no? Prácticamente. Ok, entonces, ya hay muchas cosas que ya sabemos, no tenemos que discutirlas. Iniciamos con una nota larga, sigue un desarrollo donde se van a escuchar figuras que van a ser cada vez más breves, el silencio que tiene que entrar en parte fuerte, y ahora observamos una figura que no habíamos visto. Esta figura que no habíamos visto, aunque digamos que es la misma, no es igual, porque aquí lo que está sucediendo es una repetición de la misma nota, re, re, re. Y ese re, 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 sí, es una figura también característica. No es lo mismo que haga re, mi, fa, que haga re, do, si. Bueno, ahí son muy similares. No es lo mismo que haga, por ejemplo, re, do, do, sí. Y también vamos a encontrar otra figura que va a ser la de la tercera descendente, que haga, por ejemplo, re, si, si. Entonces son varias figuras que son distintas. Y eso evidentemente genera texturas diferentes. Y en este punto lo que tenemos es un re, 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 y ahí es interesante porque este mismo re que está repitiendo está funcionando al mismo tiempo como anticipación, caray, era con mayúscula, está funcionando como anticipación de la siguiente nota. Entonces, es una repetición, pero al mismo tiempo está funcionando como anticipación prácticamente. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos esta nueva figura que, no es cierto, no, esta nueva figura en donde voy a quitar estas líneas punteadas y vamos a poner un color que sea café verde. Ah, caray. Entonces, aquí nos encontramos
una negra punteada, ¿sí? Con puntillo. Entonces, esta figura punteada, ya vimos que estando en el tiempo débil, en los tiempos débiles 2 o 4, está generando una síncopa. Y al generar esa síncopa, ahora, en lugar de terminar inmediatamente con una corchea descendente hacia este fa, entonces lo que está haciendo es continuar con una serie de corcheas. Esta serie de corcheas es interesante porque no son poquitas, son varias. Si lo pensamos a nivel de cualquiera de las especies, prácticamente estaríamos pensando que esto es como una tercera especie, donde tenemos una serie de notas, que, digamos, en un estilo o con un nombre estilístico más propio del periodo, diríamos que es un melisma prácticamente, porque se está moviendo con muchas notas. Normalmente no vamos a encontrar que hay sílabas con una corchea, o sea, no hay sílaba por corchea. Normalmente son sílabas por negras. Y cuando hay sílabas que se les tiene que poner corcheas, normalmente la sílaba va a quedar acá, y después esto funciona como una especie de vocalización. La, sol, fa, mi, fa, sol, fa, tam, pa, pam, etc. Y la otra sílaba tendría que entrar hasta aquí propiamente. Entonces, esto va a ser importante. Y entonces, esta nota está funcionando como nota de paso, esta está funcionando como bordado, creo que sí conviene que lo pongamos. Tenemos una nota de paso, por lo menos viéndolo desde el punto de vista melódico, esto está funcionando como nota de paso. Luego, este está funcionando como un bordado inferior, y se fijan, insistimos, tiene que ser un bordado inferior, no puede ser un bordado superior, porque si no, entonces marca ese sentido. Como acá, por ejemplo, este la, evidentemente lo que está haciendo es marcar con fuerza ese cuarto tiempo, ¿sí? Pero no es un bordado, sino que además es una nota del acorde. Entonces ahí hay una consonancia que es importante. Este otro sol que tenemos aquí es un bordado, una nota de paso en movimiento ascendente y ya, notas del acorde. Y volvemos a encontrar esta figura que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Dos corcheas que están en el primer tiempo, que eso es muy importante, y después una figura que no habíamos tenido anteriormente, que es este fa, mi, re, mi. Entonces, este fa, mi, re, mi es muy importante. Además, esto viene de la quinta especie propiamente, donde las semicorcheas, o lo que nosotros utilizábamos como corcheas, estamos aquí transcribiéndolo como semicorcheas en este punto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de las semicorcheas? Las semicorcheas, ¿sí? Semicorcheas, perdón, o 16avos, ¿sí? Siempre por grados conjuntos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, siempre. Ok, ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. No, son semicorcheas, no hemicorcheas. Ufule. 16avos, ahí está. Para que se vean. Bien, y la última cosa que es importante, que no dejaré de insistir, el segundo grado, ¿sí? Tiene que ser más largo de una blanca, o por lo menos tener la duración de una blanca. Entonces aquí tiene una blanca, y ahí está. Entonces, el segundo grado melódico dura una redonda en este caso y termina, ¿sale? Y siempre está, obviamente, llegar a la tónica, siempre está llegando por grados conjuntos, ¿de acuerdo? Y no hay otra cosa más acá. Vamos a escuchar este ejemplo. Y si hay alguna pregunta, pues ya me dice. A ver, espero no equivocarme ahora. Victoria. Bien, está un poco más rápido de lo que en realidad es. Yo creo que un poco más lento, como 10 pulsos más lento, ¿sí? No tan rápido como tal. A ver, ahí no te entiendo tu pregunta, Uxue. ¿A qué te refieres con que había una figura o era un adorno? ¿A qué te refieres? Ahí sí no entendí la pregunta. Aquí sí ya había algún símbolo, o sea, ya había símbolos para las blancas, para las redondas, entonces para las semicorcheas ya había algún símbolo o Ah, sí, era sí, cuando sí. se empezaban a poner. Sí, no, Sí. sí, también había
un símbolo que representa las semicorcheas como tal. Sí, sí hay símbolos. Es un cuadrito, como un rombito más bien pequeño, y tiene sus corchetes también, ¿no? Entonces es muy similar. Tiene, en este caso sería un corchete, pero nosotros lo transcribimos como una figura mucho más breve, que serían con los dos corchetes para hacer las semicorcheas. Sí, ya existía. Sí, ya existía también la idea de la fusa, la semifusa, de que se podía dividir mucho más, ¿no? Eso sí ya existía. Pero ahora, claro, como existía también una figura, como existía un símbolo más bien para poder representarlo, entonces también hay que entender que eso es más bien un adorno. Entonces, así como no podemos poner una sílaba por corchea, sino que aparecería en todo caso una sílaba en una corchea y luego una serie de corcheas se darían todo eso, obviamente tampoco podríamos poner una sílaba por cada semicorchea, porque hay una regla que vamos a ver que es muy importante, ¿sí? La música, más bien el texto, tiene que ser pronunciado con total claridad, tiene que entenderse perfectamente bien y debe fluir. Entonces, si tú pones sílabas en semicorcheas, por ejemplo, a la velocidad en que está ahorita esto, ¿te imaginas cómo pronunciarías el texto? O sea, el rap aparece hasta varios siglos después, entonces sí no podríamos hacerlo en ese sentido, ¿no? O sea, no tiene que ser rápido. ¿Y por qué tiene que ser lento? ¿Por qué tiene que ser claro? ¿Por qué tiene que ser en ese sentido? Porque es una música religiosa, es una música que está recurriendo a partes de misas, está recurriendo a textos litúrgicos, a salmos, aleluya, etcétera. Entonces todo tiene que ser claro. Hay que entender también que toda esta música está hecha no solamente para que se escuche en ese plano polifónico, sino que a los sacerdotes de aquella época, bueno, al clero en aquella época, le interesaba que a través de la música la gente pudiera educarse, que tuviera una enseñanza, que tuviera un aprendizaje. Entonces tenían que dárselo, pues bien. Entonces, el ejemplo rápido, o sea, la evangelización en México, la enseñanza y la entrada de los españoles a México ocurre de manera fácil, digamos, porque la evangelización se da a través de la música propiamente. Y como a los indígenas de aquella época les encantaba la música, pues eso ayudó muchísimo para que la evangelización tuviera lugar. Entonces, eso es una idea que ya se tiene no de ese momento, sino desde mucho antes. Pero por eso mismo la música tiene que ser así exactamente, ¿no? Tiene que ser el texto tiene que entenderse con total claridad. Ese es un principio que no puede dejarse de lado, ¿sí? Bueno, espero que se responda a tu pregunta. Vamos entonces al último de los ejemplos que tenemos en estos primeros cuatro partes. Benedictus, nuevamente estamos con Lasus en este caso, y creo que ya. Ok, entonces, cosas de las que igual no necesitamos hablar ahorita, excepto que tenemos corcheas. Estas corcheas ahora están apareciendo en el cuarto tiempo. Entonces, como están apareciendo en el cuarto tiempo, están funcionando como notas de paso, básicamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner que están funcionando como notas de paso. Le pongo la S porque son dos notas que están funcionando precisamente, hola Rick, que están funcionando como notas de paso propiamente, ¿no? Y además están en sentido descendente, ¿sí? Entonces, fíjense siempre cuando estamos analizando hacia dónde van las notas, ascendentes o descendentes, sobre todo las figuras cortas. En este caso, vamos a marcar, porque esto es importante, que son descendentes. Y luego nos volvemos a encontrar otras corcheas descendentes. Y nos volvemos a encontrar otro par de corcheas descendentes. Y nos volvemos a encontrar otro par de corcheas descendentes en el primer tiempo también, ¿no? Aquí está funcionando además como anticipación, ok, pero siguen siendo descendentes. Y luego aquí nos encontramos una cambiata, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente en otro ejemplo, pero este es uno diferente. Entonces, ahí funciona como cambiata. Y una corchea que está solita, sí, pero que está funcionando, ahora, ¿por qué puse anticipación? No sé. Espérenme, ya sé. No está funcionando como anticipación, sino está funcionando como una nota de paso descendente en este caso,
¿sí? Y aquí, las semicorcheas están funcionando como lo vimos en la quinta especie. La que tenemos aquí es básicamente una anticipación. Lo que sigue es un bordado y ya. Y ya, porque lo que sigue pues, es la misma nota que se está anticipando. Entonces, esto funciona como anticipación, bordado y termina. Y el segundo grado, aunque está dividido entre dos negras, en realidad lo estamos percibiendo como, como una figura de blanca. ¿Sí? Lo vamos a poner así. Bueno, empieza desde acá, entonces mejor desde acá. Entonces, aquí, y es muy largo hasta llegar al primer grado. Entonces, ya quedamos. El segundo grado, cuando lo utilicemos como cadencia, tiene que ser por lo menos de una blanca o más. Ahí no hay de otra. Y el silencio que está en la parte fuerte, en este caso en el tercer tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar este ejemplo. Vamos a... pues voy al archivo este. Va, entonces, va un poco rápido porque creo que pues sí estaba rápido. Igual y lo... Ahorita vemos. Entonces, ¿te imaginas a esta velocidad ponerle un texto o una sílaba a cada una de las figuras de corcheas o semicorcheas? Es demasiado rápido, ¿sí? O sea, nuestra idea de rapidez va cambiando poco a poco con el tiempo. Pero en este caso, no se podría porque el texto no se entendería tan claramente. Lo importante es que el texto se entienda sumamente claro, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Ok, nada más déjenme ver aquí. ¿Esto qué onda? Ahorita veo. No me acuerdo. Son los ejercicios que estuvimos haciendo la vez pasada. Ok. Bueno, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. No tenemos otro ejemplo más. Bueno, este ya quedó. Luego este también. Este también. Ahí están todos. Son los 3 ejemplos que nos faltaban. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. Y los otros 2 de antes ya quedaron. Entonces, no es cierto, estos no los hemos visto. Ok, vamos hacia la parte del texto entonces. Bueno, pero antes de ir hacia la parte del texto, lo interesante sería poder hacer algún ejemplo. Por lo menos vamos a hacer un ejemplo, porque si no nos vamos a quedar entonces ahí sin las reglas. Espérenme, necesito abrir otro archivo que me falta. Y seguimos. Un minutito. Voy a ver tantito porque yo me estoy acalorando. Contrapunto. Muy bien, entonces, ejercicios, este ya lo hicimos. Corches, semicorcheas. Sí, hay unas autoevaluaciones que se las voy a poner en la plataforma y básicamente va a ser como la actividad que van a tener que realizar. Una vez habiendo hecho esto, bueno, pues hasta se pueden basar ahí, estando haciéndolo, pues sacan sus apuntes y demás y van a tener varios intentos. La calificación va a ser la más alta, entonces no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Bueno, nada más esto que sí creo que va a ser importante, entonces, nada más como una referencia de las reglas. Esto se los voy a pasar. Ahorita los vamos a ver nada más de esta manera, en este archivo, pero se las tengo que enviar. Aquí está. Ok, entonces, esperen. Entonces, nada más como un repaso rápido. Reglas para usar las corcheas y las semicorcheas. Ahí tenemos esto, son las reglas para usar corcheas y semicorcheas. La 1, las síncopas no deben de ser de más de 2 tiempos. Es decir, no hay síncopas de, ¿cómo se llama? No hay síncopas de redondas. Las síncopas son básicamente de blancas. 2 negras ligadas, ¿sí? O sea, es eso. Ni de menos de un tiempo.
o de tiempo y medio, ¿no? O sea, no hay de negra con punto o de una ligada con una corchea. No, o sea, no vayan a hacer una, ¿cómo se llama? Una síncopa que sea negra con punto, seguida de otra negra con punto, seguida de otra negra con punto, porque no hay eso. O sea, no es parte del estilo, ¿sí? 2. Las negras con punto pueden iniciar en cualquiera de los tiempos, débil o fuerte. Ya. Las anticipaciones deben llegar por grado descendentemente, que es lo que estuvimos analizando, y solo en la segunda parte de un tiempo fuerte. ¿Sí? Ok. Entonces, empieza la negra con punto en el segundo o en el cuarto tiempo, y en el tercer tiempo, en la parte débil, o en el primer tiempo, en la parte débil, encontramos que esa anticipación es como se va a realizar. ¿Sale? Luego, las corcheas aisladas solo pueden ocurrir en la segunda parte de un tiempo. ¿Y eso qué significa? Que son en realidad notas de paso. ¿Sí? No, es una nota de paso. ¿De acuerdo? Las semicorcheas aparecen solo en pares y en tiempos débiles, siempre por grados conjuntos. Bueno, vimos que hay unas semicorcheas. Ah, no, sí, son semicorcheas, perdón, estoy pensando en corcheas. Las semicorcheas aparecen solamente en pares y en tiempos débiles. ¿Sí? Es decir, en el segundo y en el cuarto tiempo, para que a la resolución lleguen a un tiempo fuerte. Entonces, si tenemos, por ejemplo, primer tiempo y segundo tiempo, tendría que ser pa, 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 para que en el tercer tiempo o en el primer tiempo tengan la resolución. Entonces, eso es importante. Los pares aislados de corcheas, ¿sí?, deben ocurrir solo en tiempos débiles. A no ser que encontramos varios que son en tiempos fuertes, inmediatamente, si son en tiempos fuertes, sean seguidos por una síncopa. Entonces, los pares aislados de corcheas que encontramos al final están en tiempos débiles, pero no le sigue una síncopa. O sea, hace, por ejemplo, pa, 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 pa. Pero si están en tiempos débiles, en tiempos fuertes, entonces tiene que seguir una síncopa. Entonces tendríamos que tener pa, 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 por ejemplo. Pa, 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 por decir algo. Entonces, digamos que los movimientos rítmicos y melódicos están restringidos a esos. No se pueden utilizar más ni se pueden utilizar menos. ¿De acuerdo? También, Constancita, gracias. Luego, cada nota debe llegar y salir por grado. Bueno, eso ya lo sabemos. Las tres corcheas en serie tienen que iniciar en contratiempo, es decir, como la nota cambiata, por ejemplo. Pa, 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 pam, ¿no? Tiene que llegar tiene que ser en serie y llegar por contratiempo. Se pueden utilizar de 8 corcheas en serie, pero la última tiene que estar en un tiempo débil. Es decir, no pueden dejar una corchea en tiempo fuerte al que le siga una negra o negra con punto. O sea, la última corchea de una serie de X número de corcheas, 4, 6, 8, etcétera, siempre que tiene que terminar pa, 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 pa. Entonces no puede terminar pa, 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 porque entonces ese ritmo no existe en aquella época. ¿Sí? Luego, en corcheas, los saltos solo ocurren descendentemente. Entonces, por ejemplo, podría ser do, la, sol, ¿sí? Pero nunca va a ocurrir, por ejemplo, do, si, sol. Eso sí no puede ocurrir. Porque el si, ¿cómo lo podríamos justificar, por ejemplo? Pero si tenemos do, si, la, no hay problema. El si es una nota de paso. Una nota acentuada sobre una parte débil debe evitarse, que es lo que les decía yo de bordado. De forma que los bordados solo deben ocurrir sobre el tiempo en la parte fuerte, ¿sí? Por eso, de preferencia, necesitamos hacer bordados que sean inferiores. Y todos los silencios deben iniciar en tiempos fuertes, ¿de acuerdo? Bueno, nada más para que nos dé tiempo de terminar lo otro que nos falta, porque creo que lo vamos a tener que terminar la próxima clase. Vamos a hacer un ejercicio haciendo un ejercicio precisamente utilizando estas reglas como tal. Entonces, vamos al Music Score. Y ya habíamos hecho algunos ejemplos acá. Solamente los vamos a escuchar más o menos rápido. Y para pasar a los otros, ya los conocemos. Y luego hicimos otro ejemplo.
Ok. Bueno, entonces vamos a algún ejemplo que hagamos. Vamos a... Espérame, tengo que mover esto. ¿Cómo está? Ah, ya. Quité. Espérenme, ¿dónde dejé los demás? La otra parte. View. Esperen, es que estoy buscando la barra lateral, pero no la encuentro. No sé qué hice. Bueno, voy a hacer lo mismo hace rato. Cierro y vuelvo a abrir. Ya. Perdón, espérenme tantito. Hice una tontería. Mi barra lateral, alguien se la robó. View, toolbars, show page. Espérame, es que no encuentro dónde está la... Aquí está. Ok, perdón. Entonces, pero no lo están viendo, ¿verdad? Vamos a veces se satura mi cabeza y ya no entiendo nada. Ok. Breaks. Bueno, entonces trabajamos de este lado. Ok, entonces vamos a clave de sol otra vez, para regresarnos a algo cómodo y poder entender cómo está el asunto ¿de acuerdo? Nos estorba, así que vamos a trabajar, además de la clave, pues necesitamos no vamos a poner ninguna de estas, pero vamos a poner esta. Vamos a poner 4/4, ¿de acuerdo? Ya trabajamos modo Dorio y Frigio la vez pasada, pues vamos a empezar en modo Mixolidio. En modo lidio. Entonces, como vamos a estar en modo lidio, pues no necesariamente tenemos que iniciar con el Fa, pero sí es lo ideal. Entonces, vamos a empezar con una redonda, ¿sí? Que es, digamos, lo normal. Después de ahí nos vamos a ir hacia dos blancas, vamos a utilizar La y luego vamos a utilizar Sol. Y luego de aquí lo que podríamos hacer es utilizar un Fa negra con punto y podríamos utilizar Fa. Para de ahí inmediatamente ir hacia un Mi que nos va a descender hacia un Re. Vamos a dejar un Re que sea negra. Y después de ahí vamos a brincar hacia un La que vamos a dejar ligado. Entonces vamos a hacer una síncopa. Entonces vamos a dejar un La, donde dije un La, pero tiene que estar arriba. Entonces ahí ya tenemos una primera parte de la melodía. Luego de ese punto, como ya generamos una síncopa, lo que podríamos hacer es nuevamente una negra con punto, ¿sí? Podríamos hacer un Sol y podríamos hacer una anticipación. La anticipación sabemos que tiene que ser descendente. Entonces vamos a poner un Fa que nos va a llevar hacia otro Fa. Ahí ya tenemos esa anticipación. Pero vamos a suponer que queremos utilizar corcheas. Entonces, vamos a utilizar dos corcheas que van a ser Fa y Sol. Y vamos a llegar hacia una blanca en este caso, ¿sí? Antes de utilizar cualquier otra cosa, vamos a utilizar una blanca que sea La. ¿De acuerdo? Ahora, nunca vamos a encontrar, por ejemplo, esto. Que haya un salto de la corchea hacia la siguiente nota. Es decir, de la parte débil a la parte fuerte no puede haber un salto. Podría ocurrir esto. Eso sí puede ocurrir. Pero normalmente, bueno, podría, pero no debería, no debe. Porque normalmente los saltos van a ser descendentes.
Esto sí puede ocurrir. Obviamente este no tendría que ser de esta manera, sino tendría que ser de esta manera, ¿de acuerdo? Ahí tener cuidado con eso. Entonces, ahorita lo vamos a dejar como lo habíamos planteado inicialmente. Entonces, tendríamos esto para llegar a esa blanca. Esa blanca nos puede mover ahora hacia una negra que podría ser, por ejemplo, do. Do, que tenemos ahí. Ok, ¿qué otras figuras podemos utilizar? Bueno, ya digamos que ya llegamos a la nota climática. Entonces, como va a ser nota climática, la vamos a dejar tenida de preferencia, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que vamos a utilizar es entonces, yo sugeriría que para que no se sienta tanto la dureza del si, del modo lidio, utilicemos una negra con punto, pero que sea un bemol. Entonces vamos a hacer un si bemol y de ahí vamos a descender. Vamos a ir hacia la. Vamos a hacer corchea la, que sea nota de paso para ir hacia un sol. Ok, y ahí ya llegamos hacia el sol. ¿Qué otra figura nos falta utilizar? Ah, ya sé cuál podemos utilizar. Entonces, aquí vamos a dejar ligada esta nota y podemos utilizar tres notas, tres corcheas en serie. Esas tres corcheas en serie normalmente las vamos a utilizar como una nota cambiata. Entonces vamos a hacer fa. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Vamos a utilizar fa. Luego vamos a tener un salto que va a ir hacia el re. Luego el mi. Y luego vamos a llegar hacia una blanca, ¿les parece? Hacia un fa. Ok, antes de continuar voy a cortar esta sesión y les voy a mandar el link de la siguiente porque ya queda menos de un minuto. Entonces permítanme un momento y terminamos este ejercicio. Voy a cortar y les mando el link. Disculpas.